Saludos de nuevo en Revista 110 a las personas que nos sintonizan en estos momentos. Estamos en vivo desde nuestro canal matriz Coral, también por Carivisión, canal 26 de Claro y Altiz 22 en Aster. También Revista 110.online, nuestra página de internet, en Facebook, Revista 110, nuestra página de Facebook, igualmente 106.9 en FM. Santo Domingo, 102.7 en el resto del país, en AM 830 de HIJB. Doctor Hassim, le comentaba recientemente que así como no hay lugar para almacenar todo el petróleo que se produce en el mundo en un momento determinado, por lo cual tiene que estar consumiéndose constantemente, también hay una situación y es que no todos los aviones pueden aterrizar al mismo tiempo debido a que no hay aeropuerto para ello. Y para una muestra tú quieres decir, miren en pantalla quiere donde está decir ahí, que doctor. si todos esos aviones que hoy vuelan por todo el mundo tendrían que aterrizar, no hay aeropuerto que lo pueda ubicar, que lo pueda alojar. No, aquí no, en el mundo entero no hay hangares para que todos esos avioncitos que usted ve ahí puedan bajar en un momento determinado. Y mire Bueno, cómo anda pero el tránsito. ahora mismo podría haber una crisis, al descender los vuelos, podría ser una crisis de espacio, ¿verdad? Claro, una crisis de espacio. Miren nada más sobre el Sí. territorio norteamericano, cómo se ven todos esos aviones, precisamente. Todos los aviones en el aire. Pero Eso está en vivo, eso. eso es en vivo ahora mismo. Incluso aquí vemos el avión, el próximo avión que va a llegar aquí a Punta Caucedo es ese azulito que está ahí y viene desde Miami. Ahí lo vemos. Entonces, pero mire, sobre todo, el espacio aéreo chino es una de las cosas más impresionantes que hay. Mire cómo precisamente uno hace un acercamiento y uno se da cuenta de cómo es que está precisamente uno de los más congestionados. Pero mira, China tiene muchos vuelos domésticos. Yo pensaba que no. Es que es un país inmenso, tiene muchísimos vuelos Sí, pero domésticos. pensaba que no, que el poder adquisitivo de muchas... ¿Sabes que China son dos Chinas y una China pobre que no se ha Sí, integrado a la civilización? no, pero espérese, doctor. Todavía en Centroamérica no, pero en Sudamérica hay muchísimos sitios donde hay aviones que funcionan como guagua prácticamente, que son Colombia, por ejemplo. en En Colombia, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Hay muchísimos vuelos que son como son domésticos. un transporte interurbano. Sí. Así. Sí, por ejemplo, yo una vez estuve en un evento en Panamá de que por tierra y había una periodista de un sitio llamado Montería que decía, yo estoy linealmente más cerca que todos ustedes de donde yo vivo, pero para yo llegar, yo tengo que coger un avión, llegar a la capital de Colombia, llegar a Bogotá o a Medellín, no recuerdo cuál de los sitios, Sí. y después 9 horas en autobús Así mismo. o un vuelo en una avioneta. Así es. Bueno. Pues sí, eso es, doctor. Vamos entonces a ver el informe Manuel y el informe Acosta, que es en donde está basada. Lo primero que te quiero decir es que el Evangelio de hoy dice que definitivamente estábamos frente a un partido político. ¿Qué es lo que dice, doctor? Ahí te dice que los apóstoles lo mandaron a meter preso, pero quien dio la orden dice, tranquen a la gente de ese partido político. No, ¿cómo que Sí, no puede decirlo así? Sí, así mismo. Y el gran sacerdote y su partido ordenaron a los soldados a meter preso a los apóstoles. Tú sabes que parece que el Imperio Romano respetó mucho las costumbres de los pueblos que ellos ocupaban. Porque fíjate, si tú te pones a oír la pasión de Cristo, quienes primero tienen contacto con el acusado es la autoridad local y después que se lleva a Pilatos. Al representante de la fuerza de ocupación. Exacto, pero ellos le hicieron el primer juicio. Usted sabe que y la acusación.
Vámonos a la historia dominicana. ¿Cuál fue el problema que irritó más a los habitantes del lado español de la isla de Santo Domingo? Fue que los haitianos cambiaron el idioma oficial, cerraron la iglesia y cerraron la universidad. Cuando la cultura, cuando una persona se mete con la cultura, dice, vamos a cambiarle la cultura, ahí es que vienen todos los problemas. Los problemas de Estados Unidos en Irak, le cambiaron la dictadura por la democracia o la forma de gobierno semimonárquica que había, porque el que subía al poder ahí era una persona que se quedaba hasta que se muriera o hasta que lo tumbaran por una democracia, pero son conceptos que esa gente no entiende. Entonces, a partir de ahí, todo es un problema permanente. Bien, tenemos entonces, le cambian eso. Vamos a ver, los números de hoy, ¿en cuánto están? Están en 2.566.920 casos de personas positivas. El mundo ha perdido 178.000 personas. 178.000 personas han muerto. Y personas infectadas que se recuperaron tienen 700.000. 700.000. Míralo ahí. 690.000. Pero ya a esta hora estamos en 700.000. Eso es lo que hay. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, advirtió que quienes se oponen a que haya elecciones antes del 16 es algo que tienen miedo a perderla. Aquellos que promueven que no haya elecciones antes de agosto, les asiste el miedo de perderlas. Una línea fina separa el manejo adecuado de la crisis y del beneficio de la generaría no haberlo hecho así. Tú sabes que no sé por dónde es, Carlos, pero sí estoy seguro de que esa posición de la oposición a la larga cambió la esencia de las elecciones. Dejó de ser que si Luis va a ganar o no, el hecho de que Danilo no puede quedarse un día más después del 16 de agosto. Tú verás, siempre esos errores se pagan. Yo no sé cómo va a pasar, pero vi que las opiniones que dio Jorge Prats, de que dijo, bueno, Leonel y él hicieron, Prat y Milton Ray trabajaron en la reforma constitucional y pusieron ahí un elemento que decía o dice que el gobierno actual estará en el poder hasta tanto la Junta Central anuncie los ganadores. Por eso Roberto Saladín ayer dice, aquí no va a haber ningún vacío de poder. Pues no lo dijo, pero la Constitución lo dice. El que está sigue hasta que le mandemos a los ganadores. Eso es todo. Ahora, ese de que están equivocados, vamos a hacer las elecciones, siquiera las podemos adelantar para hoy. Y tú verás lo que va a pasar. Cómo después van a decir que impidieron impidieron que el pueblo se exprese, que compraron los votos con la ayuda social. Todo eso está planteado, pero cuando alguien se va a joder, no lo aconsejes, que sigue. Por otra parte, el director de la cooperación electoral de la OEA, Gerardo Laza, informó que esa entidad desarrolla un protocolo que permite a los países realizar elecciones a pesar de la pandemia y que podrá servir para las elecciones en julio aquí en República Dominicana. El equipo de cooperación técnica ya trabaja una guía con sugerencias y buenas prácticas para elecciones durante pandemias que esperamos sirva a la República Dominicana y a muchos países. Ahí mismo se encuentran doctor, o se encontrarán en situación similar. Yo quiero que tú sepas, diga, quédate en tu casa. Bueno, pues hay gente que se va a quedar en su casa. No, pero mira que tú puedes ir al supermercado y a la mesa electoral, manteniendo las distancias. Tú verás, tú verás. Mire, doctor, tú sabes lo que estaba pensando, que aquí
puede ser que en algunos hogares con cierto sentido de formación política se emitan votos orgánicos. Es decir, que se junte toda la familia y digan, ok, ¿por quién es que vamos a votar en esta familia? Y que manden a uno en representación de la familia completa, lo cual quizás podría reflejarse como una asistencia reducida de votantes, pero a fin de cuentas cada votante podría representar Mira, a un ese grupo. es el sistema de voto en Estados Unidos. El voto orgánico, No, el cuando te dicen voto, a ti sería el voto que familiar aquí. ayer Yomare Yomare Polanco tuvo un invitado que tenemos que localizarlo, que es conocedor de la política doméstica, y dice que si, por ejemplo, en Texas, Donald Trump tiene que ganar Texas, porque si él gana Texas por un voto, gana todos los votos de ese estado, porque allá es orgánico, es como tú dices. El voto El orgánico PLD, colegiado. el PLD era así, en principio tenía esa disposición. Se votaba por asamblea de delegados. Una vez Euclide y Norge perdieron unas elecciones, pero no la perdieron como decían. Ellos tenían votos en todos los comités de base, pero era orgánico el voto. Y eso que tú estás diciendo, aquí va a votar uno solo, como aquí va para el Super uno. Bueno, aquí va para la Junta. Sí, así mismo. Aquí así votamos y de los 4 que estamos aquí, 3 son de uno y uno es del otro. El de 3 que usted va a votar por fulano. Eso pasa. Podría ser, doctor. Yo creo que es una idea importante que se podría promover entre algunas personas. De esta casa va a salir uno solo a votar y va a votar por fulano. Sí, pero cuando aquí se diga que de los 7 millones hay 5 que están capacitados para votar y que de esos 5 solamente fue 1,5, tú verás el problema. Me van a decir que ese voto no es representativo pero que se recuerden que quien obligó a esa fecha fue la oposición, que no se olviden, porque ayer yo escuché al doctor Fernández decir que los puntos que la OEA señaló hay que analizarlo y someter a los que tienen la culpa. El presidente Fernández. Como que la oposición a veces, las cosas que le salen bien, ay sí, lo hicimos nosotros, eso fuimos nosotros. Pero si le salen mal, el culpable es otro. El aliado. Sí. El Senado de Estados Unidos, que hoy es controlado por republicanos, aprobó un nuevo paquete de 484 mil millones que contempla préstamos a pequeñas empresas, además de fondos a hospitales y para pruebas. Todavía las pruebas se están hablando allá, y aquí están acusando al gobierno de las pruebas. Se espera que la Cámara Baja, dominada por los demócratas, dé su visto bueno a ese paquete. El acuerdo incluye 321 mil con interés bajo para pequeños negocios, 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para incrementar el número de test. Mira, el Reserva está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Le están cargando mucho el DAO al Banco de Reserva, pero lo están haciendo, están saliendo del problema. Roberto Rosario rechaza permanencia de funcionarios en sus cargos si no hay elecciones, lo que hablábamos hace un momento. El planteamiento de Eduardo Jorge Prats. ¿Cómo es? Sigue. ¿Qué es lo que dice Roberto? El reciente planteamiento de Eduardo Jorge Prats de que las autoridades actuales deberían permanecer en su cargo concluido su periodo si no se realizan elecciones usufructuaría de manera ilegal e ilegítimamente el Estado, de acuerdo al expresidente de la Junta, Roberto Rosario, quien dijo que la continuidad del Estado en el tiempo no es una cuestión personal, sino institucional. La permanencia de determinados funcionarios, concluido su periodo, más que preservar el Estado, lo usufructuaría ilegal e ilegítimamente. La crisis no es excusa para negar derechos, publicó Rosario en la red social Twitter. ¿Y por qué el mejor no lee la Constitución? ¿Por qué no la lee? Pero que la lea la que él hizo con su papá Leonel. Que la lea. Pero quien la hizo fue Leonel Fernández. Ante el presidente de la Suprema, a falta del presidente y el vicepresidente, como son candidatos los dos,
quien tendría que ocupar la presidencia sería en la otra constitución. En esta es, los incumbentes permanecerán en el cargo hasta que ven. Tienen una ventaja también. Ellos tienen mayoría en el Congreso. Tienen mayoría en el Congreso. Sí. Entonces, también en cuanto a lo que usted decía ahorita, se sancionaron 6 empresas por venta de kits de detección de COVID-19 sin permiso sanitario. El ministro administrativo de la presidencia, Gustavo Montalvo, informó que las autoridades han sancionado a 6 empresas a las que no identificó, luego de determinar que vendían kits de detención del COVID-19 sin permiso sanitario. Ahora yo te quiero preguntar, Carlos. Carlos, ¿tú crees realmente que los laboratorios del Estado y los laboratorios privados de aquí tienen capacidad para analizar y aprobar los kits de prueba de una enfermedad que no se conocía? No. Tú le llevas un kit a salud. No, tú le llevas a salud pública. Mira, yo quiero que me aprueben esto. Tráigame, óyeme lo que piden. Certificado de venta libre. Viene un certificado que dice, ese kit se vende en China libremente. Bien. Fórmula cualitativa y cuantitativa. Una fórmula biológica en que tiene que ver con el diagnóstico. Aquí está la fórmula. Y certificado, análisis cualitativo, cuantitativo y certificado de venta libre. Eso, tú puedes estar seguro que el laboratorio de aquí no tiene los métodos para saber los componentes de ese kit. No lo sabe. Tiene que hacer algo que seguro es lo que hacen los gobiernos. Si ese kit está aprobado por la FDA, de un organismo académicamente superior al nuestro, lo tiene aprobado, puede aprobarlo provisionalmente. Es decir, si el FDA en Estados Unidos lo usa, se puede usar aquí, en caso de emergencia. Pero como ahora nada que convenga, hay que criticarlo todo, pues vamos a criticar. Adelante. Bien, también tenemos que la unidad 1 de Punta Catalina no aporta energía al sistema desde el día 15 de abril. Ajá. Dice que la unidad 1 de la termoeléctrica Punta Catalina dejó de inyectar energía desde el miércoles 15, fruto de un escape de hidrógeno que está siendo corregido por el personal técnico de la planta generadora. Según la Dirección de Comunicaciones de la CDE, la planta estará fuera de línea por 10 o 15 días, pero se trataba de algo leve, pero que debía apagarla para corregir el problema. Que cuiden esa planta, que los generadores tienen ahí gente ahí adentro. Tú verás que eso no va a funcionar. No, eso tiene que ser un organismo protegido por la seguridad nacional en una situación como esta. Eso tienen que llamar a la General Electric, que vendió los equipos, para que venga y cuide eso, porque es que esos generadores se han propuesto que eso no prenda. Ellos siguen vendiendo. Sí. Maduro dice que Venezuela resistirá la caída de los precios del petróleo. La OPS advierte de nueva oleada del COVID-19 si no se planifica el desconfinamiento. Un despacho de la agencia de noticias francesa cita unas declaraciones del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Harbas Barbosa, en el sentido de que las medidas de distanciamiento deben ser levantadas con una planificación si no se quiere tener una nueva oleada de casos de COVID-19. Ya hay una nueva oleada en Italia. Había bajado y está subiendo. La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución impulsada por México para impedir la especulación con insumos médicos necesarios para responder a la pandemia, el coronavirus y evitar su acaparamiento. La Junta se enfoca en protocolos de salud para elecciones presidenciales. Continuando con su agenda con miras a las elecciones, se inició este martes reuniones con distintos personajes que participarán en proceso programado para el próximo 5 de julio. El órgano electoral informó que debate con los partidos políticos cómo sería el protocolo a utilizar durante los indicados comicios en procura de evitar que tanto los votantes como el personal que trabajará en el proceso no resulten infectados con el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer martes que no tiene confirmación sobre supuestos problemas de salud del líder de Corea del Norte.
Kim Jong, pero expresó su simpatía por él y le deseó lo mejor. Mira qué bueno. Estas son informaciones que han salido y no sabemos. Sí, porque Pero ellos ya son amigos. no, sí, ya son amigos. Entonces, el coreano, pero mire cómo se maneja lo que es la salud de un mandatario. Una persona que se dice que lo operaron y que está grave, pero eso mantiene un país a la deriva. Y si se toma en cuenta también, según estuve leyendo en el día de ayer, que antes de su operación, él había integrado a una hermana al comité político del partido que gobierna Corea del Norte. Sí, pero él mató un hermano. Él mató a un hermano hace un tiempo. Lo envenenó en un aeropuerto. Mira, te voy a decir algo. En ese país, que es un gobierno totalitario, militar y totalitario, la salud de él es importante. Y resulta que tú puedes decir, pero Corea no es decisivo. Sí, pero es frente a una minoría, es importante porque suma. Y hay el bloque de China, Corea, Irán, coloca a Rusia en una situación especial porque todo lo que haga Rusia es lo que depende si el equilibrio se va para un lado o para otro. Ese señor ayer, no sé si fue España, que decidió correr el riesgo de especular en cuanto a la salud. Dice, es posible que el exceso de comida, la falta de ejercicio y el estrés haya llegado a producir un efecto en sus coronarias que necesitaron de una cirugía de corazón, pero que la cirugía se complicó y que él está en estado grave. Eso fue lo más lejos que se llegó. Trump no se arriesga y dice, yo le deseo lo mejor, porque eso va a romper el equilibrio. Se está hablando de guerras, ¿eh? Se está hablando de guerras en medio de esto. En el día de ayer, Estados Unidos registró 2.751 muertes y ya lleva 45.000. Advierten que una segunda ola del coronavirus en Estados Unidos puede ser peor que la primera. El director del Centro de Prevención y Control agregó que el virus llegó justo cuando la temporada de gripe, ya que de por sí puede poner presión a los centros de salud que ya se estaba disipando. El sur de Estados Unidos inicia la reapertura de un proceso marcado de polarización política. También tenemos en otras informaciones que el Tribunal Superior Electoral dispuso la suspensión provisional de la entrega de certificados de proclamación y juramentación del candidato electo en el ayuntamiento del distrito municipal de Villa Fundación de Baní. La suspensión se dispuso hasta tanto la Junta Electoral del municipio decida una demanda en nulidad de elecciones que interpuso la dirección municipal del PRM el 20 de marzo. Así que ahí la diferencia fue muy poca. En 32 días de toque de queda han arrestado más de 45,000 violadores de la disposición. Habrá que acudir a los profesionales de la conducta para que ofrezcan una explicación de por qué durante el horario de toque de queda cientos de personas reinciden en violar la disposición, lo que ha sido interpretado como un reto a las autoridades. La osadía llega a tan peligroso nivel que parece un reto a quienes han encargado de dejar libre las vías públicas de peatones o motorizados que no justifiquen su presencia fuera de sus viviendas para tratar de contrarrestar la propagación del COVID-19 en territorio nacional. Hay un meme por ahí, doctor, que dice de que una muchacha por teléfono le dice al novio, me gusta lo prohibido, y él le dice, sal después de las 5. ¿Verdad? España y Alemania abren paso a un pacto anticrisis en la Unión Europea y Donald Trump suspenderá la concesión de Green Card por 60 días para proteger al trabajador americano. El Banco de México inyecta $30,000 millones para evitar el hundimiento de la economía.
Dice Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, que espera que el país retorne a la cotidianidad a partir de la segunda mitad del presente año tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. De igual manera manifestó que la mejor forma de contener el coronavirus es con un confinamiento real de la población para evitar su propagación y sugirió a los ciudadanos permanecer en su casa para superar la pandemia causada por el referido virus. ¿Sabe de medicina el hombre, doctor? El ganador de las elecciones del 16 de mayo, que se metió ahora el 5 de julio, ¿verdad? Va a tener una ventaja, nada más tiene que echarle la culpa al gobierno anterior y al coronavirus. Ese va a ser el gobierno que va a estar más feliz porque no va a tener la culpa de una mala administración. Sí, doctor, pero también, a propósito que estás diciendo eso, aquí no hay gente como que tiene miedo de agarrar esta situación. No. Yo sé que el dinero y el acceso al poder es una cosa que supera todo el sentido del riesgo que se pueda correr. Pero de verdad, el país que tiene en sus manos el actual gobierno y el que va a tener el próximo, no va a ser una cosa, no va a ser un jardín del Edén tampoco. Lo que pasa es que Danilo no tiene a quien echarle la culpa. Bueno. Danilo tiene que fajarse a ver cómo resuelve, porque hasta Gonzalo va a tener que echarle la culpa a Danilo. Danilo va a terminar bien, es decir, como dicen, que importante es lo que termina, importante es cómo se termina. ¿Usted cree que Danilo puede salir de una gestión con una valoración positiva dependiendo del manejo que le den esta crisis? Óyeme, yo te voy a decir una cosa, Danilo no tiene ninguna forma de salir bien, porque yo creo que lo ha hecho bien. Sus 8 años lo ha hecho bien, termina bien, pero con candela y puya hasta el diablo huye. Óyeme, es imposible con esa... Hoy tú sabes lo que es que desde ahora ya tienen armado la crítica, desde ahora, incluyendo el sometimiento a la justicia. Pero mira, un escape de hidrógeno de la planta, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se lo va a creer? Pero no hay, termina bien, porque ya terminó bien. Esto es una prórroga. Le están impidiendo, ojalá él entregar eso hoy. Ojalá él entregarlo hoy. Porque es que una cárcel es más cómoda y menos problemática que el Palacio Nacional en este momento. De todas formas, yo te voy a decir una cosa. Tú hablaste ahorita de que el próximo 24, que es cuando... El viernes. Va a haber un cambio de cosas. Estaba analizando que tú dijiste, los 4 alcaldes son nuevos. No. Mira, pero el PLD tenía el poder entero aquí. El PLD tenía el poder entero. En el Congreso, Danilo tenía la mayoría. Cuando Leonel se fue, le quitó unos cuantos que le quitaron mayoría al PLD. Hoy, el PLD que tenía mayoría congresional no tiene el mayoría. El candidato de Santiago ganó y era del PLD. ¿Sí o no? Sí, claro. El PLD ganó Santiago porque el hombre se quedó. Manuel Jiménez, ¿de quién era? O PLD, pero ganó por el PRM. Ahora. Pero donde se le pone la tapa al pomo es, ¿quién divide al PLD? El PLD, Leonel Fernández. Es decir, el PLD tenía, cuando Leonel era el presidente y Danilo del PLD y Danilo era el presidente de la República, tenía controlado todos los organismos del Estado, todos. Es decir, que ahora mismo lo que ha hecho el presidente Fernández y la división, aunque sea un poquito, esa es la diferencia que marca la segunda vuelta, marca las elecciones, marca todo. El PLD, con lo de Abel, Jiménez, Leonel y el Congreso, ya no es el PLD de hace unos días. Ya es un partido mayoritario, pero no absoluto como tenía todo el poder. Es decir, que tenemos que ver cuál va a ser el comportamiento. Leonel Fernández
es el que marcó la segunda vuelta. O sea, usted quiere decir, doctor, sí, interpretándolo quizás de otra manera, que no se puede decir que el PLD tiene minoría, porque muchos de los que conforman esas victorias de la oposición eran PLDistas apoyados por el PRM. No, mira, te voy a hacer dos relatos. 1996, primera vuelta. Peña Gómez arrasa, pero tenía un problemita, que había dos partidos que más o menos tenían la misma, en ese momento ya el PLD había subido mucho y el reformismo tenía a Balaguer vivo. Por tanto, Peña no logró la mayoría del 51, 50 más 1. Esos dos partidos que no eran mayoritarios llevan al PLD al poder. En el 2000, últimas elecciones de Balaguer, Danilo y Balaguer no se pusieron de acuerdo. ¿Quién se benefició? Hipólito Mejía. Fíjate que Hipólito no tuvo mayoría simple. Sin embargo, Balaguer dijo, no, ya deja eso. Y Danilo dijo también, no quisieron meter al país en una segunda vuelta. Si ellos se hubieran unido, Hipólito no hubiera sido presidente. Hubiera sido o Balaguer o Danilo, dependiendo de cómo se hubiesen puesto de acuerdo. Entonces, esa situación está ocurriendo ahora. ¿Cuánto tiene Leonel? ¿Cuánto tú le das en unas elecciones? Yo veo que... La encuesta le dan un 11. Pero la encuesta de Leonel no, porque la encuesta de Leonel es una encuesta que tú tienes que saber que es global, que le da hasta el segundo lugar, pero realmente Leonel no tiene más de un 12 ni menos de un 6. Eso es lo que él tiene. Pero resulta que poniendo un 10, que es la mitad entre 12 y 6, el promedio, tiene un 10. Vienen las elecciones. Gonzalo Castillo tiene en esas supuestas elecciones un 46 y Luis Abinader tiene un 42. Si tú le pones el 10 de Leonel a Luis, ¿cuánto tiene Luis? 42 más 10, 40, 52. 52, claro. Y si tú le pones a Gonzalo ese 10 de Leonel, tiene pues 58. Eso, aunque todos los de Leonel no se vayan con su partido, Gonzalo gana en segunda vuelta. Pero Leonel es el que decide esa pequeña diferencia, lo que tenía Balaguer, lo que tenía Danilo y lo que tuvo Balaguer y Bosch contra el PRD. Esa es una situación que va a crear la necesidad de que ojalá el 5 de julio se pueda elegir el presidente y no meternos en que el 26 tengamos una segunda vuelta. Ojalá que el 1,5 millones o los 2 millones que votemos ese 5 de julio se gane el que tenga el 51, porque lo otro sería devastador. Imagínate que vuelvan con la táctica de la segunda vuelta, que por cierto, ya en la primera los legisladores van a estar ya electos, porque para los legisladores no hay segunda vuelta. La situación del país es muy, y sobre todo cuando si no hay condiciones, el presidente tendría con los legisladores que quedarse hasta que haya condiciones. Ya se sabe que eso no es posible. Aquí va a haber elecciones en tiempo de coronavirus y en el momento más crítico. Ahora, tenemos que hacer un compromiso. Eso no se ha hablado. Tenemos que hacer el compromiso de que se acepten los resultados. Tenemos que hacer el compromiso de que se acepten los resultados y que
No vengan con historias de querer anular elecciones porque los resultados no les gustan. Roberto Rosario no es la persona indicada para estar hablando en este país en este momento. No es la persona para... El doctor Leonel Fernández tiene todo el derecho de opinar, pero el doctor Fernández no tiene mayoría en este momento para tomar decisiones. Y todo lo que él dice se le está complaciendo. Todo lo que él dice. Ojalá él tenga que opinar sobre la constitución que él creó, porque él la hizo la nueva. Y que no mande a Roberto Rosario a decir que no está bien que el que está se quede. No, vamos a hacerla en medio de la crisis y vamos a votar todos. Pero que no digan que mi voto no es válido, ¿eh? No me pueden decir que mi voto no es válido, porque el mío vale igualito que el de Leonel, pero igualito. Así es que vamos a esperar el asunto ese porque son las 7, vamos a hacer una pausa porque el horno ahora está peor. Ya la gente no está hablando desde ayer, no estamos hablando desde ayer de coronavirus, estamos hablando de elecciones y eso es un peligro. Vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito. Bien.